Vale. Voy a no salió la acción del primer taller, por lo tanto, por eso no les ha llegado, no está disponible. Terminando este taller, se van a subir los dos videos simultáneamente a la página web del programa de Credivalidad, donde también está el webinar de lanzamiento que se hizo. Así que van a quedar tanto el webinar de lanzamiento como los dos talleres arriba para que los puedan revisar con tiempo, poner pausa, revisar los ejemplos, revisar el material, etcétera, ¿ya? Pero no les ha llegado porque efectivamente no se ha enviado aún. Siendo las 10:05, vamos a dar inicio a este segundo taller en el marco del Credivalía con foco sostenible que está abierto y que cierra el 18 de... Un momento de contexto para que esto funcione y opere súper bien. Recuerden que este taller es específicamente de formulación del proyecto en el marco del foco sostenible. Por lo tanto, agradecería ahí, para evitar lo que sucedió el taller pasado, que todas las preguntas que se generen en el chat sean por favor al taller, perder el foco y poder ir respondiendo la mayor cantidad de dudas posible en función del tiempo. ¿Ya? Así que para dudas que no tengan relación con el taller, existen las casillas de correo electrónico para poder responderlas, difusioninnova@corfo.cl e innovación@corfo.cl. Entonces, focalicémonos, centrémonos en el taller, marco el respeto y vamos a compartir esta grabación también porque está siendo grabado con todos los asistentes, todos los y las asistentes a este taller. Entonces, vamos a dar inicio entonces a este segundo taller. Recordar un poco sobre la estructura y la metodología, ¿ya? Esto está orientado y focalizado principalmente ópticamente credibilidad con foco sostenible. Recordar que el foco sostenibilidad va a financiar o busca financiar proyectos eh, que aborden desafíos en relación a tres ámbitos de acción específicos: tecnologías climáticas que estén asociadas a agua, tecnologías climáticas asociadas a energía o tecnologías climáticas asociadas a producción sostenible. El detalle de qué tecnologías para cada uno de estos desafíos los van a encontrar en el anexo técnico que está disponible en la página web de la plataforma. ¿Por qué es importante que lo puedan revisar? Porque no, pese a que se está focalizando en agua, energía, producción sostenible, no se está financiando cualquier tecnología en relación a estas tres dimensiones, sino que es un marco súper acotado. Queremos proyectos que cumplan con ciertos requisitos, por lo tanto la invitación es a revisarlo para ver si es que el proyecto que ustedes están pensando efectivamente es coherente y concuerda con este currículo. Dicho eso, el marco de este taller va a abordar los dos criterios que quedaron pendientes y que no abordamos en el taller anterior, que son la propuesta de introducción al mercado o la implementación productiva en el caso de innovaciones de proceso y las capacidades de la empresa, los asociados, las entidades colaboradoras según corresponda. Ojo con esto porque el 40%, por lo tanto, son criterios que igual son bastante importantes y relevantes, entendiendo que la dimensión comercial también es algo que nosotros evaluamos intensivamente. No nos basta con que técnicamente el proyecto sea bueno, sino que tenga un diseño comercial que propicie los proyectos o que los lleve lo más cerca posible. No necesariamente al mercado, pero lo más cerca al mercado posible. Dicho eso, vamos a recordar también lo que es el caso de ejemplo que estamos utilizando para hacer una bajada de los criterios y los subcriterios que estamos viendo. Y en ese sentido, recordar que en el contexto de este taller somos una empresa del rubro agrícola, digo. Tenemos más de 24 meses de antigüedad y tenemos ventas que son requisitos de entrada para este programa y para todos los programas de la gerencia de innovación. Somos una empresa que se dedica a la exportación de berries, ya principalmente, y esto representa mi principal fuente de ingresos. Las ventas con mayor margen son las que se exportan al continente asiático por concepto de berries frescos con una característica particular, que son berries orgánicos. Tengo un problema hoy día que es que las distancias asociadas y las temperaturas asociadas a la exportación al continente asiático, que son un territorio que queda bastante lejano, me genera algunas pérdidas por pudrición o descarte de la fruta cuando llega a destino. Por lo tanto, mi rentabilidad baja y soy menos competitivo.
En esa línea estoy desarrollando varias líneas de investigación y en una de esas líneas de investigación obtengo un prototipo de algunas formulaciones de carácter orgánico que me ayudan, ¿ya?, a combatir este problema asociado a la pudrición y el descarte de fruta en destino. Diseñé un modelo de negocios muy general, ¿ya?, que me permite entender ciertas líneas importantes, y ahí me meto en el programa Criovalía con foco sostenible para poder ver cómo postular una de estas líneas de investigación, ya tengo un prototipo, em, a este programa. Recordar que pese a que las bases técnicas no lo establecen, no hablan de un TRL de entrada, sí hablan de un prototipo. Y un prototipo, por definición, es homologable a lo que sería un TRL-4, ¿ya? Cuando hablamos de un prototipo, hablamos de una representación que responde a ciertos inputs. O sea, yo ya soy capaz de comprobar algo, ya tengo algunas líneas, tengo algunos outputs cuando yo le ingreso algo a este prototipo. En el caso, por ejemplo, del ejemplo, yo ya tengo tres formulaciones con distintos microorganismos que me permiten verificar que el efecto para evitar la pudrición de la fruta eventualmente es posible, ¿ya? En distinta magnitud, todavía no sé si son lo suficientemente estables para lo que yo requiero, si soportarán estos microorganismos las características del viaje en el marco de la exportación de estos berries frescos, pero ya al menos tengo las formulaciones, están estabilizadas y debo empezar a hacer validaciones y sofisticar un poco el prototipo. En relación a los TRL, Paula ahí le voy a pedir que me pueda ayudar, vamos a enviar, porque el taller pasado hablamos del TRL y les mencioné que habíamos hecho, Paula precisamente había hecho un taller TRL, como explicando más o menos lo que nosotros esperamos para cada uno de los TRL del 1 al 9, y se lo vamos a compartir por el chat para que puedan acceder a este video también y complementar lo que es este taller con ese otro taller de TRL. Dicho eso, nos vamos entonces de lleno a revisar lo que es esta segunda fase del taller, que como les decía, tiene que ver con la propuesta de introducción al mercado y las capacidades de la empresa. Vámonos primero con la propuesta de introducción al mercado, con el primer subcriterio, que es impacto. Entonces, al igual que el taller anterior, me gustaría preguntarles, teniendo como contexto la pauta de evaluación que mide impacto y escalabilidad, ¿cuáles creen ustedes que son los principales aspectos que debe considerar una correcta propuesta de introducción al mercado? Cuando nosotros les preguntamos sobre la propuesta de introducción al mercado que ustedes plantean, ¿cuáles son los elementos claves que sí o sí deben estar para una buena evaluación? ¿O qué creen ustedes deben estar para una buena evaluación? Voy a revisar el chat. Todavía nadie. Vamos a esperar ahí un rato para ver qué creen ustedes que debe contener una propuesta de introducción al mercado. Materia prima de fácil acceso a bajo costo, ya elementos asociados a costos, un modelo de comercialización, diferenciación, un modelo de negocio, quién es el cliente, canales de venta, debe estar validado técnicamente y comercial, posicionamiento, conocer el mercado objetivo y cómo lograr obtener una parte de él. Mira, importante, solucionar un problema, una oportunidad de los clientes, eso es importantísimo, que lo vimos en el taller pasado también. Impacto en el cliente, idea clara con un buen presupuesto y rentable, un Canva de economía circular completo y robusto, un estudio de mercado con benchmarking, segmento específico. Bueno, van saliendo varias cosas que están contenidas de alguna u otra forma en lo que vamos a revisar más adelante, pero en líneas generales hay consenso en que necesitamos tener claro qué problema estoy resolviendo, y para eso es súper importante lo que vimos en el taller anterior, o sea, tener el diagnóstico claro, identificar claramente el problema y quién lo tiene y bajo qué condiciones ocurre para poder solucionarlo. Eh, y otro elemento es como el modelo de negocios, ¿ya? Eso es súper importante porque más allá de la metodología que usemos para definir el modelo de negocio o el modelo de ingreso, teniendo el modelo de negocios, que es algo que mencionábamos en el caso ejemplo, me permite ver algunos elementos que quizás de alguna otra forma no los veo. Entonces, para efectos de este taller,
de lo que implica la rúbrica de evaluación, qué es lo que nosotros esperamos cuando les pedimos la propuesta de introducción al mercado, en el caso de innovaciones de producto, o la implementación productiva, en el caso de innovaciones de proceso, y cómo cuantificarlo. Lo primero, deben indicar quiénes van a ser los clientes y cómo se les va a cobrar, cobrará, digo. ¿Cuál es el modelo de ingreso asociado? Licenciamiento, es venta directa, un modelo orientado, o sea, bajo el modelo B2B, B2C, uso de distribuidores, no uso de distribuidores, tengo un modelo de servicio y de venta concreta, de mantención, por ejemplo, cómo o qué canales de distribución voy a utilizar para llegar a los clientes. Esto es muy importante. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo en el mundo agro, los canales de distribución son sumamente relevantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mundo agro tiene una particularidad y es que para ciertos perfiles de agricultores, o la forma más idónea de llegar no es directamente con los dueños del cultivo, por así decirlo, sino que son los asesores de campo. Por lo tanto, si yo tengo y entiendo esa dinámica, ese contexto de esta industria, podría entender que mi cliente o los esfuerzos asociados a mi cliente final, que puede ser el dueño del cultivo, tienen que ir orientados a pasar primero por un asesor. Por lo tanto, tengo que diseñar un modelo de negocio que lo considere como un actor principal y relevante, pese a que no sea mi cliente. Y así en varias otras industrias, la minería también tiene sus particularidades, el mundo TI también tiene sus particularidades. Entonces, considerar estos elementos es clave para poder determinar quiénes son los clientes, cómo les voy a cobrar y cómo voy a capturar el valor final. ¿Ya? Con la dimensión o la propuesta de solución que vimos anteriormente, yo genero una propuesta de valor y en este criterio de propuesta de introducción al mercado de implementación productiva, lo que buscamos nosotros es demostrar cómo capturo el valor que estoy agregando eventualmente con el desarrollo tecnológico que estoy ejecutando en el marco del proyecto. Para el caso de una innovación en procesos, bueno, cuantificar siempre el ahorro de costos, ¿ya? O sea, ¿por qué lo que estoy haciendo, la tecnología que estoy desarrollando es más eficiente o me permite o tiene un impacto mayor que lo que ya existe en el mercado? Identificar claramente cuáles son estos ahorros y qué porcentaje en términos del impacto genera, y en mi caso, ¿ya? Al ser una empresa exportadora donde estoy desarrollando un recubrimiento, lo esperable de una buena propuesta de introducción al mercado para este subcriterio sería que yo dijera, mis costos son estos, actualmente uso estas tecnologías, tengo estos porcentajes de descarte, y con este nuevo prototipo yo eventualmente puedo llegar a un porcentaje menor, por lo tanto el impacto en mis costos asociados a las pérdidas disminuye en un X% y eso implica ya que se justifica o es relevante el poder desarrollar los prototipos que estoy generando. Otra cosa importante es que se debe cuantificar, digo, la magnitud de estos ingresos, ¿ya? No solamente que estoy siendo más eficiente, sino que cómo se traduce eso en mi rentabilidad, ¿ya? Si estamos generando ingresos adicionales, ¿qué ingresos adicionales son? ¿Bajo qué concepto? ¿Y por qué, lógicamente, la magnitud de esto justifica la inversión y la realización del proyecto? Y considerar siempre que lo que aquí mencionemos en el modelo de negocio en general tiene que ser coherente con el mercado objetivo que identifiqué en los criterios anteriores. ¿Por qué es importante? Porque si el mercado objetivo está mal cuantificado, lógicamente la magnitud de los ingresos o la identificación de los clientes no va a estar correctamente eh, cuantificada, por así decirlo, y van a haber incoherencias en la propuesta. Entonces, lo importante es mirar siempre el diagnóstico, el problema, que lo tiene, cómo lo tiene, bajo qué contexto ocurre, cómo se estructura el mercado donde ocurre el problema, y en función de eso generar una propuesta. Considerar también las externalidades positivas del proyecto, y esto es lo que en los formularios de postulación se pregunta como los impactos sociales y o medioambientales, ¿ya? Es importante acá que, si bien hay ciertas características que pueden ser cualitativas, también es importante que estén acompañados de datos cuantitativos, ¿ya? Y acá volvemos a un punto relevante y que tocamos en el taller anterior, que tiene que ver con los indicadores de impacto o los indicadores de resultado. La idea es siempre que ustedes hablen de impactos o externalidades o porcentajes de ahorro, siempre es importante que puedan asociar estos impactos a un indicador puntual, ¿ya?
O sea, la idea es que si yo estoy diciendo que estoy generando ciertas externalidades positivas, ahorro de agua, por ejemplo, lo ideal es que tenga al menos una línea base y que me aventure en la propuesta a decir, ok, perfecto, con la ejecución de este proyecto yo voy a disminuir en un tanto por ciento esta línea base y trabajar y diseñar la propuesta en función de eso. Como decía, deben estar alineados con los indicadores del plan de trabajo. O sea, lo que salga en el formulario de postulación, lo que ustedes escriban, debe estar contenido en el documento Excel que se suba, ¿ya? Siempre. Como un elemento importante, considerar el modelo de negocio, que es lo que ya estábamos hablando, y explicar siempre los supuestos y las fuentes de información que respalden los datos que están utilizando. Muchas veces hay ciertos mercados que es difícil eh, hacer como un benchmark porque la información está media difícil de acceso, media oculta. No obstante, siempre hay alguna fuente de información que yo puedo usar como referencia y diseñar un modelo de negocio en función de eso. Por eso es importante que todos los supuestos que utilicen estén justificados porque nos permite a nosotros decir, ok, perfecto, esto tiene coherencia, se hace cargo del mercado, es realista, no están inflando un mercado ni están considerando un mercado que eventualmente no va a existir. ¿Ya? Dudas, consultas hasta acá. Ya, no hay dudas en general. Para este caso en particular, ¿se postula un producto, un servicio o un proceso? Para este caso en particular se postula un producto, pero de uso interno. No se está postulando un producto como que yo voy a salir a vender, y eso es lo que vimos en el taller número uno. Solamente para recordarlo, estoy diseñando un recubrimiento que protege la fruta, evita la deshidratación y mantiene las cualidades organolépticas de la fruta. Por lo tanto, la idea es que el descarte o el rechazo de la fruta asociada a la exportación al mercado asiático disminuya. Y esto me da una ventaja competitiva porque le puedo ofrecer a mi cliente final, el quien compra la fruta, que va a llegar en buenas condiciones, ¿ya? Por lo tanto, ese es el factor diferenciador, lo que me hace efectivamente más competitivo y tengo que desarrollar el producto e implementarlo luego en mis procesos productivos. Eso es lo que se está postulando. Vamos a irnos ya al ejemplo para que se entienda de mejor manera. Si el prototipo solo es utilizable por la empresa que postula, califica, claro, o sea, aquí no todos los proyectos son o son generación de productos de nuevas líneas de negocios para la venta. También nosotros y todos los programas de Corfo financian innovaciones de proceso más orientadas a clientes internos, a la empresa en general que postula, y también se financian innovaciones de productos, bienes o servicios. En este caso, como mencionábamos, es un producto, pero es de uso interno eh, para mejorar la competitividad de la empresa. Vamos entonces al ejemplo. En este caso, entonces, nos piden describir el modelo de ingresos o ahorro de costos económicos que generará la propuesta y que tenga que ser coherente con el mercado objetivo. Entonces, como estábamos hablando y mencionando, más allá de los elementos de contexto que se dan acá, es importante lo que está más o menos remarcado ahí en letra negrita, ¿ya? Recuerdo aquí, para efectos de la respuesta, recuerdo que hay un principal mercado de interés, ¿ya? Que es el mercado asiático, que hay un problema asociado a las pérdidas actuales por rechazo de la fruta en destino, ¿ya? Menciono cuáles son los motivos del rechazo, ¿ya? Presencia de algunos microorganismos que lógicamente afectan o inciden en la pudrición de la fruta, se afectan cualidades organolépticas al deshidratarse, y ese porcentaje de rechazo yo lo menciono, digo, ok, cuando yo exporto del 100% se me rechaza el tanto por ciento, ¿ya? Y ese tanto por ciento es utilizando productos convencionales que ya existen en el mercado. Y nombro algunos de esos productos. Y aquí ya me voy al modelo de ingresos, o sea, considerando, o de ahorro costo en este caso, considerando eh, que yo ya tengo algunos prototipos y tengo algunos resultados preliminares, podría decir que la utilización de este recubrimiento de alguna de estas formulaciones disminuye las tasas de rechazo en un X menos uno, porque lógicamente es más eficiente, eh, siendo
desde entrada una alternativa más efectiva, ¿ya? Por lo tanto, si es más efectiva, disminuye mis pérdidas y efectivamente me ayuda a ser más rentable y además mejora la confiabilidad de la marca de la empresa al garantizarle a mi cliente final que la fruta va a llegar en buenas condiciones. Si se fijan, todavía no hablo de costos necesariamente o de los costos asociados al producto propiamente tal. Estoy diciendo que la eficiencia en el uso del producto o el efecto que tiene la fruta ya justifica eventualmente que es una línea de negocio que me va a ayudar. ¿Dónde y cómo menciono por qué o cuáles son los impactos del uso de este producto? En la pregunta siguiente, de la cuantificación, ya de manera objetiva y debidamente justificada, la magnitud de los ingresos o ahorro de costos, en este caso, asociada a la solución que estoy planteando. ¿Ya? Y aquí menciono que desde el punto de vista de los costos, menciono más o menos el costo de producción al que debo llegar para que esto sea costo eficiente. Y más encima menciono que esto lo estoy haciendo en función de un benchmark con productos con condiciones similares para poder hacer la comparación. Lo importante también aquí digo que pese a que el valor quizás es un poco más alto de los productos convencionales, hago un ejercicio práctico, ¿ya? Donde hago una medición del impacto que la solución tiene en evitar el cierto porcentaje de pérdidas o de rechazo. Lo llevo a toneladas, una conversión económica y digo en general que pese a que la solución eventualmente podría ser más cara que lo que ya existe en el mercado, desde el punto de vista de la eficiencia, me genera un ahorro que equivale o que el costo en general de este nuevo producto que estoy desarrollando equivale al menos del 0,01% de la rentabilidad total que me alcanza. Estoy diciendo que básicamente el producto es más caro, pero los efectos que genera son mayores o más eficientes que los productos que existen, por lo tanto, en el ejercicio matemático sí me conviene desarrollar esta nueva línea de negocio. Y finalmente, una tercera pregunta relacionada con la identificación y cuantificación de los impactos sociales y o medioambientales. Y acá es un poco lo que mencionábamos y creo que lo preguntaban en el taller anterior. Para este caso en particular se mencionan tres aspectos relevantes que primero aumenta la eficiencia hídrica, combate el food waste y genera una alternativa orgánica lógicamente enfocada en evitar ciertos efectos nocivos en la salud de los consumidores, entendiendo que el recubrimiento orgánico y se presenta como una alternativa a los recubrimientos en base a petróleo que se utilizan de manera convencional. Para el caso de la eficiencia hídrica, el combate de los residuos de alimentos por descarte, se hace una conversión y se cita la fuente también donde se saca la información, sobre el costo asociado o los litros de agua que requiere una hectárea de cultivo de lo que estoy exportando, en este caso son berries. Se hace una conversión del consumo de agua y se lleva esto a la cantidad de toneladas que yo evitaría perder producto de la implementación de este nuevo producto, y ahí logro diseñar primero cuántas toneladas de fruta me estoy evitando perder y en función de estas toneladas el impacto en la huella hídrica que esto genera, ¿ya? Y luego en la alternativa orgánica hablamos de que como este compuesto, este recubrimiento, digo, es orgánico, se presenta como una alternativa eh, a los, eh, a los recubrimientos convencionales que tienen un efecto en la salud de las personas. Antes de pasar al segundo subcriterio, ¿alguna duda hasta acá? Ya, aquí preguntan algunas cosas como son muy particulares, en general no hay una respuesta concreta en relación a los márgenes, a las magnitudes, a cuánto es esperable. Ese ejercicio, más allá de si es uno o si es 10, es el que deben hacer ustedes en el marco de la propuesta, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la propuesta de introducción al mercado y o la implementación productiva, no estamos necesariamente exigiendo que las rentabilidades de esto sean estratosféricas, ¿ya? No es lo que esperamos, sino que a través de los antecedentes que ustedes tienen, de los avances o de los prototipos que disponen, puedan demostrar que esto es una línea de negocio que
que es más que un proyecto propiamente tal. O sea, no es algo que va a quedar en un laboratorio encerrado y en una línea de investigación básica que va a quedar ahí y va a necesitar de muchos otros años de estudio o muchos otros años de desarrollo para poder ejecutarse. Nos interesa ver en esta parte que efectivamente esto tiene aplicación productiva, aplicación industrial, y eso tiene un efecto en el negocio, ¿ya? En el negocio en el que estén, ¿ya? En general. En este ejemplo está dentro del desafío de producción sostenible. Sí, efectivamente, en el anexo técnico está el detalle también de lo que es producción sostenible y particularmente este está enfocado en R3, ya que este programa financia para la línea de producción sostenible desde R3 hacia arriba. Ya el reciclaje queda fuera, por ejemplo, y ahí ya es algo que podríamos ver en otro taller incluso, o en otra jornada, pero sí, está en el marco de la focalización y abordando el tema, el desafío particularmente de producción sostenible. Vamos a ver las últimas preguntas del chat. Si se presenta un ahorro de costo, entonces postula un proceso. ¿Es aceptable indicar que postula un producto y presenta ahorro de costo? ¿Es indiferente si indico que es un producto o proceso? No definirlo bien, baja mi calificación. Ya, no, si se fijan esto, no, o sea, el proceso de evaluación, si bien nosotros revisamos las preguntas uno a uno y vamos viendo uno a uno cada pregunta y haciendo un análisis sobre qué antecedentes nos entregan, el proceso de evaluación en general implica la visión del todo, ¿ya? Y acá, algo que comentábamos también en el taller anterior, la evaluación, pese a que, insisto, es con las preguntas que están, el ejercicio que uno hace al momento de evaluar es leer todo el proyecto, entender la magnitud del proyecto, ver si se entiende lo primero, y luego hacer la revisión detalle a detalle. Entonces, más allá, si yo menciono en la pregunta uno que me pregunta si es proceso o producto, digo que es proceso, y luego en la pregunta 2 no lo menciono, pero sí evolución, o sea, más allá de ese detalle, lo importante es que la propuesta que ustedes estén desarrollando tenga coherencia, se entienda y que el impacto que genera, ya que los desafíos técnicos estén bien identificados, que se entienda cuál es la solución y por qué es relevante, y que la magnitud o la importancia o la implicancia del desarrollo de este nuevo producto, proceso o de esta innovación en general tiene un impacto en el negocio, ¿ya? En el negocio mío, en el caso que si es innovación enfocada a un producto, un proceso interno, o de mi cliente en el caso que eh, sea una nueva línea de negocio abierta a un modelo de comercialización. Una empresa de biotecnología que tiene un prototipo altamente disruptivo y necesita complementarlo con un perfeccionamiento, con un crédito y se venderá como un licenciamiento de tecnología. ¿Tiene algún inconveniente para participar? O sea, información muy general. Yo no podría decirte que sí tiene algún inconveniente. Lo importante, insisto, es que nos veamos, nos vayamos al detalle. Primero hay que ver si es que efectivamente es altamente disruptivo, cuáles son los elementos que lo hacen disruptivo. Hay que ver la fase de desarrollo, porque recuerden que esto es un valía, si esto ya está desarrollado y yo lo único que requiero es la fase de validación comercial, eventualmente estoy haciéndome cargo solamente de un punto del programa y no de la fase crea, por lo tanto no aplicaría tampoco. Entonces, en líneas generales es difícil dar una guía con información muy general, porque lo más probable es que yo te pueda decir sí aplica, y al 90% de las personas que me pregunten va a decir sí aplica, porque en realidad la idea puede ser, lo importante es el detalle, y ahí lo vamos a ver más adelante, la invitación a que puedan enviar el perfil de proyecto, que es precisamente para tener una orientación más detallada, entendiendo que la información ahí es más confidencial, se puede escribir, se puede tener algún grado más de detalle. ¿Qué pesa más en la evaluación, el total de ahorros generado o el número de potenciales clientes? De nuevo, no hay una fórmula secreta donde nosotros digamos ahí que en realidad si esto es proceso pesa menos que si es producto. No, no existe. Lo importante es que la justificación que ustedes den para determinar que el desarrollo del proyecto afecta o tiene un impacto significativo en la industria en la que están, ya debe ser razón suficiente para decir, ok, perfecto, se justifica. Vamos entonces a avanzar a el segundo subcriterio que tiene que ver con la escalabilidad, el escalamiento y los desafíos de escalamiento. Y esto también es un punto súper importante porque también es uno de los puntos que peor evaluación tiene en general, ¿ya? Que más problemas genera. Entonces, lo primero, identificar las barreras regulatorias y o comerciales existentes.
¿A qué nos referimos con identificar las principales barreras regulatorias? Que nosotros esperamos que ustedes nos demuestren un conocimiento acabado del mercado o industria en la que están, ¿ya? Si eventualmente el evaluador o la evaluadora conoce o sabe de algunas barreras regulatorias, principalmente, generalmente esto pasa, que ustedes no mencionan, certificaciones, tiempos de certificación, que también es importante, y eso no está dimensionado, lógicamente eh, van a tener un problema porque el modelo de negocio puede estar muy bien definido, pero si está obviando un proceso que es crítico para poder eh, eh, hacer el lanzamiento comercial o la implementación productiva, eh, vamos a tener un problema porque lógicamente están obviando un supuesto importante. Se deben abordar las barreras, ¿ya? O sea, no basta con identificarlas, deben decir cómo las van a trabajar y en función de qué, ¿ya? Y además esta propuesta debe ser coherente con el modelo de negocios propuesto y el plan de trabajo que propongo. O sea, volviendo a lo mismo, volviendo al ejemplo, si yo te estoy desarrollando un recubrimiento orgánico, yo podría identificar como principales barreras regulatorias los marcos regulatorios de los países de destino en los que estoy. La normativa europea es distinta a la asiática, es distinta a la americana, por ejemplo, por lo tanto debo cumplir con ciertos requisitos en estos mercados de destino. Eso implica que si estoy diciendo que es un problema, es esperable que en el plan de trabajo yo lo mencione y destine alguna actividad o alguna parte del presupuesto a resolver esa barrera regulatoria, ¿ya? Y si es que ya está resuelta, lo importante es decir que ya está resuelta eh, porque se ha trabajado en esto, en esto, en esto, en esto. Considerar los tiempos y los requisitos necesarios para llegar a mercado o la implementación productiva. Volviendo al ejemplo, una certificación demora, demora. Si yo quiero certificar, por ejemplo, un bioinsumo, sé que tengo que acudir al servicio agrícola y ganadero, ¿ya? Y sé que tengo que entrar en un proceso de certificación para que me permita después venderlo como un bioinsumo X. Si el plan de trabajo no considera esos tiempos, lógicamente vamos a tener un problema porque si yo estoy diciendo que voy a tener venta al año 1, pero el proceso de certificación tiene una fecha, no sé, o tiene una duración de al menos 1 año y medio, 2 años. Bueno, ¿cómo va a generar venta al año 1 si es que no estás previendo que el proceso de certificación puede durar más? Entonces, la idea es que se identifiquen las barreras regulatorias, pero también nos hagamos cargo y si están resueltas, mencionar que ya están resueltas y por qué y cómo se resolvieron. Considerar también la estrategia relacionada a la propiedad intelectual, ¿ya? ¿Cómo protejo la solución, la tecnología que estoy desarrollando? Y esta estrategia también debe ser coherente con el modelo de negocio, ¿ya? Si estoy diciendo que mis ingresos van a ser por licenciamiento, bueno, perfectamente debo tener o debo proteger el producto o la tecnología que estoy desarrollando que me permita eventualmente tener un modelo de ingresos basado en licenciamiento, ¿ya? Eh, Acá no es necesariamente obligación que la respuesta sea el patentamiento. El patentamiento no es la mejor estrategia para todos los proyectos de innovación. En muchos casos no es viable patentar o es muy caro, no es rentable patentar una tecnología y sí es optable o preferible utilizar otras estrategias relacionadas a la protección de la propiedad intelectual. La invitación acá es que se haga un análisis de lo que hay, estado del arte, un benchmark, una vigilancia tecnológica, y se determina una estrategia más o menos que sea coherente con el modelo de ingresos que están desarrollando, o sea, con el modelo de negocio. Y finalmente, un aspecto súper, súper, súper importante, considerar la estrategia posterior al término del subsidio. ¿Qué nos interesa a nosotros ver? Que efectivamente esto no, o sea, que al momento en que Corfo termina el subsidio, el proyecto no quede en el aire esperando que llegue nuevamente un fondo, eh, no sé, que puede demorar 3 4 años para poder darle salida comercial o permitir la implementación productiva. Entonces, ¿qué es lo esperable acá? Que nos puedan decir, bueno, ok, hay un diseño en el marco del proyecto que dura, no sé, 2 años. En estos 2 años vamos a avanzar en esto, en esto, en esta actividad y es esperable que tengamos algunas ventas por prototipo que cubran ciertos costos y con esto, eventualmente, cuando el proyecto termine, si es que no llegamos a tener el producto terminado,
nosotros podemos hacer una reinversión constante mientras buscamos capitales o tenemos un modelo de crecimiento basado, no sé, en venture capital, capitales de riesgo, o tenemos cierto inversionista ángel, o estamos haciendo ciertas rondas de negocio, o eventualmente, no sé, el historial financiero, o podemos acudir a un préstamo bancario en el caso de las empresas que son más tradicionales y tienen espalda como para poder apalancar recursos. Pero lo importante es que se mencione cuál es la estrategia. Aquí lo que nosotros esperamos no es que nos digan, no, en realidad, terminando este subsidio, voy a postular otro subsidio. ¿Ya? No estamos diciendo que esté mal, pero no es suficiente. Como alerta, junto a la magnitud de los ingresos, ¿ya? El escalamiento permite determinar si el proyecto es viable en términos comerciales. ¿Ya? O sea, podemos tener una solución, una propuesta muy innovadora, disruptiva, pero si no somos capaces de hacer la bajada en la dimensión comercial, lo más probable es que el proyecto no se adjudique. ¿Por qué? Porque esto es un balance, nosotros financiamos innovación empresarial y nos interesa esta arista que tiene que ver con la implementación productiva, que tiene que ver con el negocio, que tiene que ver con la competitividad de las empresas que están desarrollando proyectos de innovación y que tienen imagen, que es uno de los requisitos también de este programa. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a revisar el chat. Ahí está generando alguna. Sí, hay todo un tema con los bioinsumos. De repente se utilizan distintas líneas de negocio para poder venderlos, pero sí, hay algo ahí. Em, mm, mm, ¿Qué tipo de estrategia alternativa a una patente puede ser? Bueno, ahí eh, se están comentando secreto industrial, protección de marca. Aquí estaban diciendo que, claro, efectivamente que patentar un producto, un biocontrolador es muy caro. ¿Qué sugerencias podrían darnos? Ahí los invito a que se genere una conversación interesante para los que tengan más experiencia en esa área. En general parece que no hay más dudas, así que vamos a continuar. Interesante lo que sea en el chat, ahí hay experiencia de distintos asistentes, por lo que veo, en distintas áreas de negocio, por lo tanto se dan sinergias interesantes. Vámonos entonces al caso de ejemplo. Para su criterio de escalabilidad, ¿ya? Nos pide identificar los posibles riesgos, las barreras regulatorias. Aquí ya algo mencionábamos antes ya, y adelantamos que la principal barrera es regulatoria y tiene que ver con las regulaciones que legislan el uso de aditivos en la fruta fresca de acuerdo a cada continente o cada país. Entonces, en este caso, yo menciono que es un problema, es una barrera efectivamente, pero que durante el año 2022 se incorporó en la empresa un área exclusiva, con dedicación exclusiva, a trabajar en los registros y las certificaciones para poder llegar a mercados que son atractivos y que eventualmente puedan eh, sufrir o a los que no podamos llegar producto de estas restricciones. Adicionalmente, menciona que los años de experiencia de la empresa les permite un conocimiento acabado en la normativa actual de los distintos países y que hay una experiencia también en la autorización y la comercialización de un producto con estas características y que eventualmente esto no sería un problema, ¿ya? O sea, la identifico y digo que está más o menos resuelta y doy los motivos de por qué está más o menos resuelta. Y para los aspectos que falten, menciona además que hay ciertas alianzas estratégicas, menciona aquí, y lo ajustamos un poco, pero menciona algunas empresas, algunos aliados estratégicos y algunos centros I+D, que les permite tener un control y un monitoreo en esta línea. O sea, efectivamente se hace un trabajo constante entendiendo que es una barrera importante de cara a lo que yo quiero desarrollar. Para la estrategia de apropiabilidad, bueno, mencionamos que hay un estudio de factibilidad en relación a la propiedad industrial, que ya hay ciertos antecedentes en relación a la formulación que estoy desarrollando, ya doy un detalle de cuáles son los elementos, los componentes de esta formulación, y que al menos en este estudio de factibilidad preliminar, la principal alternativa parece ser el patentamiento, ¿ya? Y que el patentamiento, la mejor estrategia para poder patentar, debiese ser vía PCT, dando prioridad entonces a los países donde los mercados son más atractivos.
¿Y por qué se menciona que esta es la mejor alternativa? Bueno, porque el grado de novedad o el principal factor diferenciador de la propuesta que estoy haciendo radica en la formulación propiamente tal. Por lo tanto, debo proteger la formulación. ¿Ya? No necesariamente puede haber sido patentamiento, podría haber sido otra. Lo importante es que la estrategia que ustedes determinen esté debidamente justificada. ¿Ya? De hecho, la letra cursiva se dice también y se menciona que en el caso que la propuesta que ustedes están desarrollando no contemple protección de propiedad intelectual, debo explicar también de cuál otra estrategia voy a utilizar que me permita no correr riesgo en términos del lanzamiento comercial o que mantengan ¿cómo se llama? Mi factor diferenciador y que me permita ser competitivo, que finalmente es una de las razones de por qué estoy desarrollando un proyecto. Para la última pregunta relacionada con la escalabilidad y cuál es la estrategia o la propuesta para dar continuidad, bueno, estamos aquí lo que se hace es que como ya existe un prototipo, ya existe un recubrimiento que eventualmente me podría dar luces de que esto es viable, primero podría exportar fruta en pequeña escala, ¿ya? En pequeños volúmenes con este recubrimiento, y esto me permitiría efectivamente mejorar la rentabilidad y estos ingresos destinarlos también a potenciar el escalamiento del proyecto en los distintos desarrollos, las distintas aristas que consideren necesarias para poder escalar. Y también la existencia de alianzas estratégicas con fabricantes, empresas fabricantes, como para eventualmente eh, apoyarme en el conocimiento de entidades expertas que me permita también seguir y continuar desarrollando los aspectos que considere críticos en el proceso de validación técnico-comercial que el proyecto también espera. Y finalmente menciona que la estrategia de patentamiento es parte de una de las propuestas para dar continuidad, porque si logro patentar, estoy protegido y eventualmente puedo salir a comercializar esto y protejo o aseguro por un par de años eh, mi innovación, y eso implica que mantengo la- los beneficios o la competitividad asociada al desarrollo de este proyecto por un par de años frente al mercado y a mis competidores. Entonces, se mencionan algunas alternativas, habla también de que son alternativas eventuales, habla de que son supuestos, no dice vamos a hacer esto, ¿ya? Pero es una estrategia bastante coherente también con la propuesta, con el plan de trabajo, con la incertidumbre asociada al desarrollo de un proyecto de esta naturaleza. Hasta acá, ¿alguna pregunta con el ejemplo en particular? Vamos a revisar. Ya, veo que no hay preguntas, por lo tanto, vamos a continuar. Salimos entonces del criterio propuesta introducción al mercado y o implementación productiva, vimos los subcriterios de impacto y vimos los subcriterios de escalabilidad. Recordar acá nuevamente que la coherencia de la propuesta, pese a que estamos revisándolo uno a uno por subcriterios, la coherencia de la propuesta es un todo. Por lo tanto, muchas cosas de las que yo voy a mencionar en impacto, en escalabilidad o en algún otro subcriterio están también relacionadas con otros subcriterios y con otros criterios. Lo importante es que la propuesta en general sea consistente, sea coherente y se haga cargo de las brechas que estoy identificando en todas las dimensiones que estoy nombrando. Vámonos entonces a capacidades. Y esto tiene solamente un subcriterio, ¿ya? Que son las capacidades del beneficiario o beneficiaria, los asociados si es que existen y las entidades colaboradoras si es que el proyecto es asociativo. Entonces, ¿qué aspectos creen ustedes importantes que se deben identificar para medir las capacidades empresariales, finalmente, en torno a la ejecución de un proyecto I+D? O sea, ¿qué creen ustedes que es relevante que tengan como empresa para poder decir, sí, tenemos las capacidades para ejecutar un proyecto de esta naturaleza? Voy a volver al chat mientras tanto para ver qué respuestas vamos teniendo. Los invito ahí a aventurarse con algunas respuestas. Infraestructura, recursos humanos, tener experiencia previa, el equipo profesional, de nuevo, los profesionales correctos. ¿Alguien más? En relación a infraestructura, por ejemplo.
Infraestructura que permita la validación del prototipo. Bien, vamos acotando el concepto de infraestructura. La experiencia del equipo, hablamos de los profesionales y la experiencia. Equipo multidisciplinario, acorde con el proyecto, esto es sumamente importante. De hecho, hay muchos estudios que indican que los equipos multidisciplinarios tienen un mejor desempeño en general. Vamos a esperar alguna otra respuesta, ¿no? Ya, listo. Entonces vamos a avanzar, pero en general salió los temas de infraestructura y de equipo profesional. Y no está lógicamente muy alejado de la realidad, pero, o sea, de lo que nosotros esperamos, pero vamos a hacer una bajada también en detalle de cuando hablamos de infraestructura, de cuando hablamos de equipo profesional. Y en general acá lo que nosotros necesitamos que nos demuestre son cuatro capacidades, ¿ya? Capacidad en términos de infraestructura, capacidad en términos financieros, Lucas, capacidad de aportar o de cumplir con los aportes que estoy comprometiendo, capacidad de gestión y capacidad técnica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de capacidad en relación a la infraestructura, para los casos, esto es caso a caso, pero para los casos que aplique, necesito, por ejemplo, de repente talleres, laboratorios, ¿ya? Y no solo oficinas comerciales. De repente la empresa o los proyectos dicen, no, tenemos una oficina comercial de tanto por tanto, con computadores, bla, bla. Y lo que quiero desarrollar, no sé, por ejemplo, en el marco de este ejemplo, es un recubrimiento orgánico que requiere el uso intensivo, por ejemplo, de talleres, o sea, de laboratorios. Bueno, y la infraestructura que tienes, no tienes ningún laboratorio, no tienes ningún perfil profesional especialista en análisis de laboratorio, por último, o cómo, si no lo tienes, ¿cómo lo estás abordando? ¿Ya? ¿Cómo demuestras que te estás haciendo cargo de ese requerimiento? ¿Ya? Para efectos de los aportes financieros, las capacidades financieras, es importante que los ingresos que ustedes declaran como venta se condigan también con la magnitud del proyecto. Y acá voy a dar un ejemplo súper burdo, pero si me están mencionando en la propuesta que mis ingresos anuales son de 1 millón de pesos, y estoy comprometiendo o postulando por el máximo, por ejemplo, la postulación por el máximo implica que yo debo comprometer, no sé, 40 millones de pesos, 60 millones de pesos, y tengo 1 millón de pesos de venta anual, es como raro. Por lo tanto, como es raro, como los números no dan, yo sí voy a exigir o voy a pedirte información en relación a cómo vas a poder hacerte cargo de cumplir con los aportes empresariales que están comprometiendo, ¿ya? Y de ahí puede aparecer, o sea, pueden aparecer distintas alternativas, ¿ya? Lo importante es que todas las brechas existentes en cuanto a las capacidades que requiere un proyecto, dada la magnitud que nosotros podemos identificar en el plan de trabajo, en las actividades o en los desafíos técnicos que mencionaron, todas las brechas estén cerradas, ¿ya? O que se estén cargo, que se hagan cargo, que estén mapeadas y existe un plan de acción, ¿ya? Para los proyectos que son individuales, ¿ya? Que no son asociativos, sino que son individuales, que va solamente la empresa beneficiaria y eventualmente algún asociado o asociados. Ojo con la subcontratación, ¿ya? Y acá volvemos un poco al ejemplo anterior, o al ejemplo que estamos viendo acá. Si yo soy una empresa exportadora, estoy diciendo que necesito desarrollar un recubrimiento con ciertas características y no tengo laboratorio y no tengo equipo profesional y no tengo nada y por lo tanto como no tengo mucho para desarrollar el prototipo, menciono y me hago cargo a través de la subcontratación de estos servicios. Es importante relevar entonces qué capacidades tengo yo en el marco de la solución que estoy proponiendo, ¿ya? O sea, si no tengo un equipo profesional, no tengo laboratorios, no tengo conocimiento en cuanto al desarrollo de formulaciones, básicamente lo que estoy haciendo con el subcontrato es tercerizar un servicio y eso no cataloga eventualmente como un proyecto de innovación, porque estoy pagando un servicio, me están entregando un resultado y nada más, ¿ya? Entonces, ojo con la subcontratación, entendida en los términos que acabamos de mencionar. Lógicamente, si complementa capacidades que yo ya tengo, no habría problema. Pero si terceriza todas las capacidades necesarias para el proyecto, eventualmente van a tener una mala nota en este subcriterio. Para los proyectos colaborativos pasa algo similar. Ya nosotros no apostamos por los proyectos colaborativos entendiendo como la tercerización de un servicio y nada más. Los procesos, o sea, los proyectos colaborativos, a nosotros nos interesa fomentar las asociatividades de empresarial, empresa academia, empresa mundo científico,
Y esta colaboración debe tener un requisito, ¿ya? Y ese requisito es que debe haber una transferencia de conocimiento que me permita a mí como empresa postulante, empresa beneficiaria, adquirir conocimiento nuevo, que me permita o me entregue herramientas para ser más competitivo, entendiendo que estoy desarrollando y ejecutando un proyecto de innovación. Entonces, para ambos casos, tener ojo con cómo estructuro la propuesta y cómo justifico en términos de capacidades lo que tengo, lo que no tengo. ¿Ya? Finalmente, para las capacidades de gestión, acá ya nos metemos de lleno en el equipo de trabajo, ¿ya? Considerar equipos de trabajo multidisciplinarios, o sea, hablamos de una etapa, de un programa que tiene una etapa de CREA, que espera que se termine con un producto mínimo viable, y una etapa válida, que me permita la evaluación técnico y comercial de lo que estoy desarrollando. Por lo tanto, el balance técnico y comercial es sumamente importante, ¿ya? Los perfiles profesionales deben dar cuenta de la experiencia en la materia, ¿ya? Esto cae de cajón, pero siempre es importante mencionarlo y recordarlo. Y nuevamente, y esto también lo mencionábamos en el plan de trabajo, la dedicación horaria de los profesionales es idónea considerando la magnitud de las actividades o del proyecto que yo estoy postulando. O sea, si estoy postulando y estoy mencionando, por ejemplo, que mi innovación es totalmente disruptiva y la dedicación horaria del equipo profesional es de 20 horas mensuales, lógicamente hay una incoherencia. ¿Por qué? Porque los desafíos, al decir que es una innovación disruptiva, yo tiendo a asumir que los desafíos técnicos son bastante importantes y la dedicación horaria que estoy dedicándole no da cuenta de que podría resolverse el desafío técnico eh, en términos prácticos. Entonces, importantísimo, importantísimo considerar estos elementos. Para efectos del, vámonos a quizás algunas preguntas en el chat antes de pasar a los ejemplos y luego vamos a ir cerrando porque estamos casi casi en la hora. Vámonos al chat entonces. Uh, uh, uh. Ya, hay preguntas como específicas, hay como preguntas muy generales. ¿Tiene que ser un aporte económico en millones de pesos o puede ser valorado, valorizado? Bueno, todos los proyectos o todos los programas, digo, permiten el reconocimiento de aportes no solamente pecuniarios, o sea, en cash, en plata fresca, sino que pueden ser valorados. Y eso implica que si yo tengo un profesional, por ejemplo, que contratado por 180 horas en la empresa, yo puedo decir que de esas 180 horas él va a destinar, no sé, 100 horas al desarrollo particularmente del proyecto y las otras 80 van a ser funciones naturales para el funcionamiento de la empresa. Y acá, mira, qué bueno que lo preguntaste, es sumamente importante porque los gastos operacionales, ¿ya? Cuando ustedes estén diseñando y estructurando el presupuesto, deben considerar esto, ¿ya? Todos los gastos que ustedes consideren en el marco del proyecto deben ser en el marco del proyecto, ¿ya? No en el marco de lo que la empresa requiere para su funcionamiento, que es algo que no ha pasado. Yo voy a dar un ejemplo muy visual, que tiene que ver con los gastos de administración. Generalmente presupuestan gastos de administración asociados a contabilidad, ¿ya? Y la contabilidad de repente no han rendido declaración de renta y otras cosas. Esos gastos son gastos naturales y propios de la empresa, no necesariamente del proyecto, por lo tanto, no correspondería presupuestarlos si es que no son o no están alineados con lo que la propuesta indica. ¿Ya? Vamos entonces a apurar un poquito el tranco en función de la hora y hay algo último que me interesa que lo podamos ver. Aquí ya mirando nuevamente el ejemplo, menciono cada una de estas capacidades, gestión, capacidades técnicas, capacidades financieras y infraestructura, y menciono por qué tengo estas capacidades y en caso que no las tenga, cómo las voy complementando. ¿Ya? Para el caso de los proyectos que son colaborativos, ya existe esta pregunta de cómo la colaboración aporta o promueve la continuidad del proyecto y en este caso, en la respuesta que se da, se menciona que las propuestas son, o sea, que los conocimientos son complementarios tanto en la empresa que postula, yo como empresa exportadora en el rubro agrícola y todo el ejemplo que ya vimos, con ciertas empresas o centros de investigación que tienen experiencia
en las tecnologías particularmente que quiero desarrollar en el marco del proyecto. Por lo tanto, complemento infraestructura, complemento capacidades técnicas, y esto justifica un poco la asociatividad y robustece la propuesta de cara a los resultados que yo estoy esperando. La conformación del equipo de trabajo y la dedicación horaria, o sea, perdón, la participación y la conformación del equipo de trabajo, menciono qué áreas son las que van a participar, menciono que va a estar el área comercial y el área técnica, por lo tanto un equilibrio entre la división técnica y comercial. Está la unidad de post cosecha, que es la que va a hacer o lo que van a verificar que todos los atributos que tengan las formulaciones que estoy desarrollando cumplan con los requisitos que necesito. Ya va a ser la unidad encargada de hacer los estudios que corresponde y las validaciones que corresponda. Y además, un centro tecnológico o una empresa puede ser, que van a asistir o que nos van a apoyar eventualmente en el proceso de escalamiento y de producción, ¿ya? En caso que así se requiera. Y finalmente, la última pregunta asociada a capacidades es la dedicación horaria de los profesionales. Y acá no pusimos el detalle porque no tenía sentido, pero la mejor forma o la mejor manera de estructurar esta respuesta es poniendo todos los profesionales que participan y para cada profesional indicar el perfil profesional que tiene, la experiencia que tiene en relación a los desafíos que va a asumir, qué actividades va a liderar o qué actividades va a participar y con qué dedicación horaria. Entonces aquí es esperable que exista un balance entre la magnitud de los desafíos y la dedicación horaria. Quizá hay actividades que por su naturaleza no van a requerir 100% dedicación y otras que sí van a ser más intensivas y sí van a requerir 100% de dedicación. ¿Ya? Dicho esto, estamos dando por cerrado el taller número 2 de formulación de proyectos. Van a subirse, como les mencionaba, los dos videos y van a quedar las dos grabaciones disponibles en la página web. Con todo lo que vimos en estos dos talleres, me interesa invitarlos, ¿ya? A lo que es la fase 1, ya que es la fase opcional, el envío de un perfil de proyecto para tener la retroalimentación por parte del área de la gerencia de innovación, y detectar oportunidades de mejora que me permitan robustecer finalmente la propuesta que estoy pensando. Entonces, les voy a pedir ahí que tengan sus celulares a mano porque hay un código QR que me interesa que puedan ver, que es precisamente el link al forms donde pueden hacer envío de este perfil, ¿ya? Como mencionábamos anteriormente, el plazo deadline para hacer envío del perfil es el 7 de diciembre y 14 días hábiles después van a obtener una retroalimentación en función de lo que hayan mandado. Es importante también mencionar que para poder completar el perfil, eh, tengan iniciada o hayan iniciado una postulación, porque lo que les vamos a solicitar al inicio es el ID que les entrega la plataforma al momento de postular. ¿Por qué? Porque lógicamente nos interesa luego nosotros hacer un seguimiento de cómo les fue eventualmente a los proyectos que enviaron un perfil, y que lo esperable es que tengan quizás un mejor desempeño o quizás eh, hayan podido potenciar la propuesta en función del perfil que enviaron y el feedback que recibieron. ¿Qué es o cuál es el contenido de esta fase 1 de este perfil del proyecto? Lo que tenemos acá, entre los criterios de evaluación que acabamos de revisar en estos dos talleres, comprimidos en 8 preguntas, si no me equivoco. Entonces, en el resumen del proyecto, la idea es que ustedes mencionen los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos, ¿ya? En la pregunta de qué actividades Bitcoin busca financiar con este fondo, la idea es que puedan determinar o detallar cuáles son los principales gastos o en qué va a ser intensivo el proyecto en relación al estado de avance en la solución, que puedan considerar los aspectos que mencionamos en el taller anterior, ya, porque es importante, porque es relevante, quién lo tiene, y cuál es el estado de avance de la solución, cuáles son los desafíos técnicos que ya han superado, cuáles son los desafíos técnicos por superar, las capacidades técnicas con las que cuento como empresa, o si voy con un asociado, o si voy con una entidad colaboradora, qué problema estoy resolviendo propiamente tal, y si vamos a postular el proyecto en la modalidad como CRE y valía individual o CRE y valía colaborativa. Entonces, aquí está el QR. Vamos a enviar por el chat también el link directo para que puedan tenerlo ahí para los que no tengan un celular a mano.
Y la invitación, lógicamente, es que una vez que revisen las bases técnicas, revisen el anexo técnico, logren determinar en qué desafío, en qué ámbito de acción está el proyecto que están pensando, ¿ya? Agua, energía o producción sostenible. eh, Verifiquen también que cumplen con los requisitos legales, por así decirlo, o sea, tengan 24 meses de antigüedad, tengan ventas por alguno de estos 24 meses. Cuando tengan todo eso resuelto, puedan completar el envío del perfil y recibir el feedback. Dicho eso, damos por cerrado este segundo taller. Nos demoramos una hora justo. Los invitamos también nuevamente, al igual que el taller anterior, a darnos todo el feedback posible para poder mejorar eventualmente programa a programa o cada vez que abrimos ciertas convocatorias, este tipo de instancias, eh, y a darnos todas las sugerencias, lógicamente. Antes de cerrar, entonces voy a dejar eso ahí un rato para que nos puedan apoyar con la respuesta. Vamos a revisar el chat, a ver si hay alguna duda en particular. Bueno, no hay muchas eh, preguntas generales, así que vamos a dejar el feedback ahí, la encuesta. Eh, Agradecemos todo el tiempo y espero que le haya servido para resolver dudas. Vamos a dar por finalizado este taller. Recuerden que ahí están los canales de comunicación, innovación@corfo.cl, y además la casilla difusioninnova@corfo.cl. Así que estamos viéndonos entonces en una próxima actividad. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y todas. Chao, chao.